Vamos a pensar. Eh, Buenas tardes. Bienvenido a la quinta sesión ya del seminario de Magíster del segundo semestre de 2024. En esta ocasión vamos a tener dos expositores y primero nos va a hablar Alonso Rojas sobre inflación cósmica y aproximación slow roll. Adelante. Eh, sí. Dale. Debería funcionar. Ah, no, no, debería funcionar. Dale. Sí. Hola a todos, yo soy Alonso Rojas, para los que no me conocen. Mi tema de tesis es sobre inflación cósmica y aproximación slow roll. Entonces, el contenido de la presentación, primero voy a partir con un poco de contexto. Voy a hablar algo de cosmología moderna, de la inflación en sí y de la inflación slow roll, para luego ya hablar del trabajo actual y lo que viene al final de este semestre y del próximo. Entonces, en cosmología ya es un hecho que el universo se expande aceleradamente. Y esto es algo que se descubrió el siglo pasado y a partir de ese estudio, y además se descubrió la radiación de fotos de microondas, que es básicamente como una foto del universo completo muy antiguo. Y aquí surgió un problema. Eh, el tema es que según la radiación de fondo de microondas, el universo parece muy homogéneo a gran escala. Y el tema es que según los cálculos, hay, por ejemplo, estos puntos de acá y los de allá, están muy lejanos y según los cálculos como del tiempo de la edad del universo, no podría haberse alcanzado el equilibrio para estar así de homogéneo. Entonces la solución a este problema es la inflación, que es una expansión exponencial del universo en una etapa muy temprana. Entonces partamos un poco de cosmología y lo primero es que el espacio-tiempo se modela como una variedad de cuatro dimensiones, son tres dimensiones espaciales y una temporal. Y según la teoría de la relatividad general, están las ecuaciones de Einstein que van a relacionar la métrica de esta variedad del espacio-tiempo con la energía y la materia del universo. ¿Ya? Entonces, bueno, con esta ecuación se puede despejar la métrica para un universo según las condiciones que uno quiere. Entonces, el modelo más usado es el modelo de Friedman-Robertson-Walker, la métrica de Friedman-Robertson-Walker, y es consistente con modelar el universo como un fluido perfecto, con presión P y densidad ρ. Tenemos que introducir algunos términos. Lo primero es el factor de escala, que le vamos a llamar A, que básicamente es eso, como la escala, como el tamaño del universo en relación como al tamaño inicial, al tamaño actual. Y según la métrica de Friedman-Robertson-Walker, lo interesante es que la geometría del espacio-tiempo está completamente determinada por este factor de escala A. Ya. Luego tenemos el parámetro de Hubble, que es la derivada temporal de A partido en A, que nos va a medir esta expansión. ¿Ya? Entonces, a partir de la teoría de la relatividad general y con estas consideraciones, se obtienen estas ecuaciones, que son las ecuaciones de Friedman, para el parámetro de Hubble y el factor de escala. Entonces, vemos que aquí estos van a depender de la densidad y la presión. Ahora, ¿qué pasa con la inflación? Vamos a introducir el inflatón, que es un campo escalar que tiene que cumplir ciertas condiciones y a un potencial de este campo. Entonces, según lo que habíamos hablado antes y este nuevo campo, vamos a tener la densidad y la presión, van a tener esta forma, ¿ya? Un término de energía cinética, por decirlo así, y energía potencial. Entonces, aplicando esto a las ecuaciones que teníamos antes, vamos a obtener la dinámica para el campo de inflación, que es la primera ecuación, y abajo es la ecuación para el parámetro de Hubble. Y estas son las ecuaciones que van a gobernar a nuestro campo. Eh, ya.
Entonces, el tema es que este inflatón tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea consistente con las observaciones, con lo que queremos. Y lo primero es que vamos a definir estos parámetros, epsilon y eta, y vamos a pedir que sean muy chicos. Lo primero es que, según esta primera ecuación, que aquí tenemos la segunda derivada de a, al pedir que epsilon sea menor que uno, ahí ya tenemos que esa segunda derivada es positiva, entonces hay inflación, y que sea pequeño nos va a garantizar esta parte. Ya, ahora el segundo término nos lleva a esta segunda parte, lo que significa que podemos ignorar esos términos de las ecuaciones y vamos a tener esta aproximación durante la inflación. ¿Ya? Este es para el parámetro de Hubble y la dinámica va a seguir esta ecuación. ¿Ya? Entonces, de hecho, de la segunda ecuación vemos que h es más o menos constante y de ahí viene la expansión exponencial. Entonces, también podemos definir unas condiciones para el potencial, otros parámetros del slope roll en función del potencial. El primero es epsilon sub b, de esa forma, y después eta sub b. Y se van a relacionar con los parámetros que definimos al principio de esta manera. Eh, epsilon sub b va a ser muy parecido al epsilon y el eta va a ser parecido al eta b menos epsilon b. ¿Ya? Entonces, para poder elegir un potencial, tenemos que exigir que esos parámetros sean muy chicos también. Y de hecho, aquí hay muchos modelos que podríamos usar, pero uno de los más utilizados es el modelo de Starominsky, que tiene esta forma. Y lo primero es que cumple con estas condiciones y además es como el que más se acerca a la observación, que es como que calza muy bien con la observación. Y aquí tenemos el potencial. Eh, el phi siempre va a partir en un valor grande, entonces va a seguir como de derecha a izquierda. Y de hecho por eso mismo se llama aproximación slow roll, porque es como que va rodando como en este valle de potencial. Y aquí están los parámetros para ese mismo potencial. Entonces, cuando phi es grande, es muy chico, y cuando se aproxima a cero ya explota, para ambos parámetros. Ya. Entonces, ese es el contexto. Y ahora un poco de lo que he estado trabajando. Primero volvamos a estas ecuaciones que teníamos al principio eh, para la aproximación. Vamos a definir a bar phi como la solución de esta ecuación, que va a venir de simplemente usar la aproximación slope roll. Entonces, mi objetivo principal es poder encontrar cotas para este error, el phi menos bar phi, en todas las etapas de la inflación. ¿Ya? Y eso va a depender, primero va a depender del potencial que escojamos, y, y las etapas van a venir dadas por estos parámetros, por los parámetros del slope. ¿Ya? Entonces, primero aquí tengo la solución numérica para el phi, con la ecuación completa, con la segunda derivada, y que es la solución en azul. Y después en naranjo está la aproximación en slope roll. Y vemos que se parece mucho, pero hay un punto donde ya no sirve la aproximación. ¿Ya? Entonces, esa curva es la inflación, que se acaba en este momento. Y de hecho, me faltó algo, voy a volver atrás. Aquí, que la inflación se acaba cuando hay epsilon igual a uno. Cuando epsilon igual a uno, lo que pasa es que esta segunda derivada de a va a ser cero. Entonces, ahí ya se acaba la inflación. Y ese es el punto más o menos a esta altura. ¿Ya? Esto lo hice para el modelo de Staroins, y ese es el modelo con el que he trabajado hasta ahora. Luego tenemos de nuevo los mismos parámetros del slope roll, ahora en función del tiempo, y vemos que son muy chicos y cuando ya se está acabando empiezan a aumentar. Y aquí tenemos el logaritmo del factor de escala. El logaritmo porque es un número muy grande, pero vemos que es como lineal, o sea, va a ser un crecimiento exponencial durante ese periodo de la inflación. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Primero, dividir todo este proceso en tres etapas. Va a ser en función de los parámetros del slow roll. Entonces, la primera etapa va a ser la inflación, y ahí donde sí va a valer la aproximación que definimos anteriormente. Y, por ejemplo, aquí esta línea yo la fijé cuando el epsilon eh, llega a 1 partido en 100, por ejemplo, para darle un valor, y hasta ahí es la primera etapa. Después vamos a tener una segunda etapa, que va a ser una transición entre la primera y la tercera, que esa es como la más difícil de encontrar. Y la tercera etapa se le llama el reheating, que no me voy a meter mucho como en la parte cosmológica, pero básicamente aquí el campo empieza a oscilar como en torno a un mínimo de potencial, cuando B igual a cero. Ya. Entonces, aquí tenemos el error para la primera etapa. La primera línea es la primera etapa y esto es la transición. Entonces vemos que tenemos este error que va creciendo y aquí ya se vuelve loco y explota. Entonces, por eso es más complicada esa parte. Pero vamos a considerar la aproximación phi solo hasta esa etapa. Y en verdad eso es lo que estoy haciendo, y lo que he estado haciendo es como jugar con las simulaciones para encontrar algunas cotas, y de hecho tengo algunos candidatos para las cotas, pero lo que falta es demostrarlo más rigurosamente. ¿Bien? Y bueno, eso, lo que queda pendiente para terminar este semestre y el próximo semestre, primero es demostrar esas cotas en la primera etapa y luego encontrar las aproximaciones en la segunda y la tercera. La tercera es un poquito más fácil, la segunda es más complicada, entonces encontrar alguna aproximación y encontrar cotas para esas aproximaciones. Y lo otro es ya generalizar otros modelos, porque hasta ahora estaba trabajando solo con el modelo de Starobinsky, y la idea es que pueda ser un poco más general. Entonces, que podamos encontrar condiciones para esos modelos. Y eso, al final la idea general es que podamos describir como en todo el proceso de este campo, como tener una idea de qué es lo que debería cumplir para poder proponer modelos que se acerquen a la realidad. Eso. Es- Dime. El modelo de Stravinsky ¿Sí? es el más usado porque es que más simple o el que más... No, no es necesariamente el más simple, pero el que más calza con las observaciones. ya. ¿Y Está más tiene adelante. sentido en tu investigación tratar de ¿De usar otros modelos? más simple primero? Sí. Y de hecho, como que en verdad he mirado otros modelos, pero así como muy por encima, y me he estado más a fondo con este, como es el más como certero. Ya. Pero sí, de hecho también debería trabajar con más modelos. Y supongo que también es factible plantear nuevos modelos, ¿no? O eso ya es muy... Eh, yo creo que no es la idea meterse con Ya. eso. Sí. ¿Has tenido alguna idea de cómo empezar a demostrar estas cosas? Sí, tengo una idea que en realidad me estaba basando en otro paper de algo que no era muy parecido, pero la idea era que tú propones una cota en esta etapa. Lo que yo tenía era, eh, estaba buscando algo de esta forma, pero esto depende del modelo por ahora. Entonces, algo que sea en función de phi, que esta es conocida. Entonces, lo que yo debería hacer es proponer esta cota y trabajar las ecuaciones y llegar a una cota más pequeña. Entonces, la idea es como llegar a algo, no sé, por ejemplo, C medios o, o algo como, no sé, todo. Y así, yo asumí esta, probé que en realidad era más chica y como por argumentos de continuidad era cierta mi cota. Esa es como la idea de la matriz, pero no, como que no lo he logrado hasta ahora. Yo tengo una pregunta, ¿sí? Ahí donde puedes poner la diapositiva donde pones la aproximación slow roll.
donde tienen como las condiciones sobre el ETA, ¿verdad? Antes, la anterior creo que. Eh, sí, o sea, mi pregunta es que tú haces que como las condiciones son que ciertos parámetros sean chicos, Sí. ¿sí? ¿Tú sabes si eso como que experimentalmente se verifica o es simplemente para simplificar el modelo? Eh, o sea, con las observaciones aplicado al modelo se pueden calcular esos parámetros. Y sí, sí son chicos. De hecho, hay como un proyecto que es el Plan, creo que se llama, que se dedica a hacer estas mediciones cosmológicas y tienen como eh, los parámetros así como muy precisos. Entonces sí se puede. Y, y en realidad esto viene de las ecuaciones, viene de la aproximación. Como asumiendo esto y reemplazando acá, voy a llegar al primer parámetro y el otro viene de volver a derivar esto y ahí me va a aparecer ese otro. Sí, claro, yo estaba pensando más en los sin sub B, ¿cachai? Los sin sub B. Sí, ahí está, las condiciones son epsilon chico y este igual y chico. Eso me preguntaba si era válido, pero me dijiste que sí. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Alonso. Ok, ya pasando al segundo expositor de la jornada, ahora Matías Ortiz nos va a hablar sobre Multiple Macro Secretary Problem, nuevos enfoques del problema clásico. Adelante, Matías. ¿No están haciendo? Tienes que... Ah, pero. Ah, ya. Acá, gracias. Bien. Hola, hola. Soy Matías. Y a continuación les voy a contar lo que he trabajado en mi investigación de tesis titulada Multiple Matrix Secretary Problem. Traté de que la presentación sea totalmente autocontenida y hablar de temas particulares. Lamentablemente, por honor al tiempo, no voy a poder contar todo lo que he trabajado, pero creo que esto es lo más significativo. Así que partamos un poquito con el contexto. Suponga que usted es el administrador de una empresa y necesita de forma urgente contratar a un secretario o secretaria. ¿Sí? Para ello postea una solicitud de trabajo y N candidatos están interesados. Se citan todos el mismo día para una empresa y puede asumir que cada candidato llega a la cita en orden aleatorio. La elección depende significativamente en la empresa, es decir, puede suponer que por cada segundo que pasa en su empresa sin tener una secretaria o secretario, pierde miles de dólares. ¿Sí? Y además, usted está interesado en lo mejor. Así que necesita el mejor candidato, necesariamente. También podemos asumir que la situación del país es tal que la mayoría de las empresas están en la misma situación que nosotros. Así que apenas rechacemos algún candidato, de manera casi segura lo perdemos para siempre porque se lo va a contratar a otra empresa. También podemos asumir que somos capaces de identificar qué candidato es mejor que otro. Podemos entenderlo como comparación de currículums, comparación de experiencia. Somos capaces de diferenciar. Entonces, ¿de qué manera escogemos el mejor candidato? Esta es una descripción más o menos amena de lo que es Secretary Problem. De ahí viene su nombre, naturalmente. Y
en función de la forma en la que llegan los candidatos, como sus pesos, lo que llamamos el currículum, podemos tener diferentes variantes. ¿Sí? Si el orden es aleatorio, como lo definimos, y los pesos son fijos, pueden pensar lo que un adversario lo escoge. Y recordemos que los pesos son qué tan buenos son los candidatos. Hablamos del secretary problem. O sea, si el orden ahora es fijo, es decir, ya no llegan a una permutación aleatoria, pero los pesos son aleatorios, hablamos del prophet problem. Ahora, si combinamos esto y ya hacemos que tanto el orden como los pesos sean aleatorios, hablamos del prophet secretary problem. Y con respecto a esto, la dificultad de los problemas ascendentes. El secretary es el problema más difícil de los problemas de asignación en línea. El prophet es un poquito más fácil porque podemos aprovechar la aleatoriedad, porque conocemos las distribuciones de los secretarios y secretarias. Y aquí ya ganamos la aleatoriedad en el orden tanto en los pesos, así que es aún más fácil. Pero pasa un problema. Si exigimos que el orden sea fijo y los pesos son fijos, esto es un problema imposible. No existe ningún algoritmo que pueda ganar con una competitividad constante. En otras palabras, todo algoritmo converge a cero en probabilidad en este contexto. Ya, es un área muy más de las matemáticas. Esto se definió en los 60 y recién explotó en el 2007. Y veamos si sabemos algo. Entonces, tratemos de resolver el secretary problem. Este algoritmo es más o menos en literatura y se resuelve de la siguiente manera. Vamos a definir una probabilidad de sampleo, que básicamente pensemos que tenemos todos nuestros candidatos que llegan en un orden de permutación aleatoria y vamos a definir P como cierta fracción de mis candidatos que yo voy a mirar y no voy a seleccionar, de forma de tener una idea de cómo son los pesos los candidatos que van viniendo. Porque si recordamos bien, nosotros no sabemos absolutamente nada sobre los pesos de los secretarios y secretarias. Entonces, vamos a ampliar cierta cantidad de los candidatos sin seleccionar a ninguno. Con ello, definimos el máximo, el mejor candidato de los que vi. ¿Y cómo se resuelve esto? Luego de el tiempo ese, que es el tiempo que se amplíe, voy a seleccionar el primer candidato que supere este threshold, que es la condición que yo me puse, ya el máximo de mi sampleo es T, apenas yo vea a alguien mejor que T, lo selecciono. ¿Sí? Este es el algoritmo muy conocido en la literatura, se optimiza con una probabilidad de sampleo 1 partido n, que es el numerito como que más va a aparecer en la optimización en línea. Y algo también bonito es que selecciona el mejor candidato con la misma probabilidad. ¿Cómo se prueba esto? Más o menos, sí, más o menos bonito. Esta binomial, que viene siendo la cantidad de candidatos que miro y no selecciono, se puede entender con un argumento, si aquí todos pasamos por simulación estocástica, esta simulación de una binomial es exactamente lo mismo que a cada uno de nuestros candidatos lo hagamos coger un tiempo uniforme 0,1. De esta forma, si yo defino mi conjunto S de sampleo como todos los tipos cuyo tiempo que escogió quedó antes de P, es exactamente lo mismo que escoger esta cantidad y fijar de aquí hasta acá son todos los tipos que quedan en el sampleo. Estas cosas distribuyen exactamente igual. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Definimos E como el óptimo global, es decir, el mejor secretario o secretaria, y por notación escribamos X sub T como los elementos vistos justo antes del tiempo T. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de seleccionar un candidato, viene siendo esto, es más o menos, no, es exactamente, hacer una suerte de probabilidades totales entre condiciones sobre en qué tiempo puede llegar mi candidato, ¿cierto? Porque acuérdense que ahora cada uno lo escogió entre 0 y 1, entonces condiciono sobre todas las posibilidades que puede haber llegado, y bueno, condiciono ya con probabilidades totales, pero si nos fijamos bien, tiene que haber llegado después del sampleo. ¿Sí? Entonces, esta integral, justo antes de P no aporta nada. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo hacemos que, dado que el candidato que estoy mirando llegó en P, cómo mi algoritmo lo selecciona? Y esto es particularmente importante. Pensemos que, y aquí está
con esta modificación puedo asumir que todos mis candidatos llegaron en el tiempo 0,1, ¿cierto? Entonces estoy condicionando a que este es mi probabilidad, mi tiempo de sampleo, y mi candidato más pesado llegó en tiempo T. Entonces, dado el algoritmo que vimos, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros nos quedemos con él? Y si lo pensamos bien, el algoritmo selecciona el primer candidato después del sampleo que supera el máximo de acá. Entonces, este fue mi máximo en el sample. La probabilidad de seleccionar a este tipo que llegó en T es exactamente que si yo miro los tipos que llegaron juntos antes que él, el máximo quedó acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, pues, entonces, de esta manera, es exactamente que el argumento del máximo de los pesos haya quedado entre 0 y P. Y como nos pasamos el tiempo continuo, esa probabilidad, y dado que viene de una permutación aleatoria, es como casos favorables, la masa que está en P, y casos totales, la masa que está en T. Y que viene siendo esto de acá. Y esta es una integral simplecita, la P logaritmo de 1 por P, que la vamos a utilizar para P, y se optimiza acá y agarra ese mismo valor. Ya, ese es el clásico. El algoritmo más conocido que existe. La gracia es que podemos modelar esto como un programa lineal, a los que les gusta la programación lineal, o programación dinámica. Pero gracias a eso, vamos a encontrar una cota superior para Secretary Problem. Porque si recuerdan bien, nosotros dijimos, hey, mi algoritmo gana con probabilidad 1 partido por n, pero no sabemos si es la mejor. Bueno, gracias a esta cota superior podemos encontrar que no existe un algoritmo capaz de superar esta competitividad acá, donde este o chica de n va dependiendo de la cantidad de candidatos, ¿cierto? Dijimos, llegan n candidatos, hacemos tender en infinito y este se va a tender a cero. Ya, muy rápido. Ya, entonces tenemos el algoritmo que soluciona el secretary y es el mejor. No se puede de otra forma. Entonces ahora entremos a más o menos lo que queremos hacer en la tesis, que es estudiar el Matrix Secretary Problem, que hace una extensión para matroides. No, hoy no les voy a contar todavía eso. Vamos. Ya. ¿Qué es el Matrix Secretary Problem? La extensión natural. Fue planteado por Papayos en 2007. Y supongan que tiene una matroide. Una matroide es simplemente un sistema de independencia con la propiedad de aumento. Ustedes piensen que a los que no les gustan las matrices discretas, son conjuntos, pues existen subconjuntos que llamo conjunto independiente. Nada, conjunto especial. Ya, entonces tenemos mi matroide, y sobre este E, que va a ser el espacio de mi elemento, voy a definir pesos positivos. Ya, igual que en el secretario, donde los pesos vienen siendo el currículum de mi secretario, estos son desconocidos y se revelan en orden aleatorio, apenas aparecen. Al final del proceso, debemos retornar un conjunto independiente cuyo peso deseamos que sea máximo. Aquí, nosotros queríamos parar en el mejor candidato. Acá es un poquito más complejo que eso. Quiero ir seleccionando candidatos de forma que el conjunto sea independiente y el peso sea máximo. ¿Ya? Es una dificultad igual significativa porque ya no me lo explico uno. Y de hecho es súper difícil estudiar maximizar sobre el espacio de pesos, así que uno estudia cada elemento del óptimo por separado. Pero eso es un spoiler, después lo hablamos. Naturalmente, como esta es una extensión a matroides, podemos recuperar el clásico entendiendo la matroide 1 uniforme, que viene siendo seleccionar un puro elemento. Bueno, ya. La gracia que tiene, ¿por qué se hace en matroide? Es porque tenemos esta propiedad, que es súper útil, que básicamente viene diciendo que si imaginen que a lo largo de la línea de tiempo, bueno, ya si voy a tener mi sampleo P, los elementos más pesados, es decir, la solución óptima, llegó acá y llegó acá. No sé si se ve que, volvamos un poquito acá. Aquí hay varios récords, es decir, que yo pienso que es mi solución óptima, pero después puede llegar alguien que le gane. ¿Sí? Son como falsa alarma. Chucha. Bueno, acá podría pasar lo mismo. Pero lo bueno de esta proposición es que apenas llegó un óptimo, un tipo del óptimo, va a seguir siendo óptimo hasta el final. Eso es lo que está diciendo esta proposición. ¿Ya?
Bueno, ¿cómo saber qué tan bueno es el algoritmo? Básicamente vamos a definir lo que son las competitividades en una utilidad, que es que verifica este cociente mayor que 1 en C, pero a nosotros nos va a interesar esta, lo que es la fuerte competitividad, es decir, que para todo conjunto en el óptimo, es decir, para cada puntito, la probabilidad de que yo lo seleccione es mayor que C. Vamos a estar hablando de eso. A eso me refería con que es difícil estudiar, maximizar sobre el conjunto, vamos a maximizar sobre elementos del conjunto. ¿Ya? Ya. Estudiamos varias matroides, pero yo creo que para la más natural es la que más es visible es la matroide gráfica. Así que imagínense un grafo donde podemos permitir aristas paralelas si quieren, no es muy importante para la presentación, y vamos a definir el conjunto independiente, o sea, el conjunto de todos los conjuntos independientes, como todos los grafos acíclicos. ¿Ya? Entonces tienen un grafo, cada subconjunto de aristas que ustedes saquen, si no tiene ciclos, es un conjunto independiente para este tipo de matriz. ¿Ya? Vamos a poner todos los vértices. Ustedes pueden pensar que parte el juego así, y a medida que pasa el tiempo, se van mostrando las aristas con su respectivo peso. ¿Sí? Entonces va llegando esta, y en cada momento debemos decidir si la consideramos o no en la solución final, pero de manera irrevocable. Si decimos que la vamos a seleccionar, no la podemos volver a votar. Y si no la seleccionamos, ya estamos perdidos. ¿Ya? El objetivo es devolver un conjunto de aristas acíclico de peso máximo. Entonces, es natural la complicación de que si llega aquí, selecciona a alguien que yo creo que es muy pesado, y después llegan otros elementos que también seleccioné. Si llega este, que no sé, pesas 1000, ya no lo puedo seleccionar porque me forma un ciclo. Sí, esa es la dificultad del problema. Bien. Babayov, el mismo que definió el problema, propuso un algoritmo y mostró que era 16 utilidad competitiva, que es súper bajo, súper bajo. Nosotros queremos que este número sea, que 1 partido en este número sea cercano a 1. Ya. Aunque aquí hay un problema, sí, como se los definía, hay un problema de notación. Esto es 1 partido en 16. Sí, sorry, porque aquí cambió la notación. Así que piensen que este número tiene que ser cercano a 1, pero este es 1 partido en 16. Perdón. Entonces, Soto probó que existe un algoritmo que soluciona la gráfica con un cuarto. ¿Ya? El algoritmo este, que es importante para la presentación que lo miremos. ¿Qué hace el algoritmo? Bueno, si se dan cuenta, esto es lo mismo que hicimos recién, que cada elemento coge su tiempo de llegada. Eso es equivalente a que supone que llega en orden aleatorio. Y vamos a definir dos conjuntos, el conjunto que llamamos WP, y este va a ser un conjunto de aristas dirigidas. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, para todo tiempo después del sampleo, ¿sí? Vamos a calcular el óptimo relativo, es decir, con las aristas que tengo, calculo cuál es la solución óptima hasta ahora. Y si la arista que acaba de llegar pertenece a ese óptimo, es decir, soluciona o sea, mejora mi solución, me preocupo de que el grado sobre la cabeza de la arista que estoy mirando sea igual al grado de la cola de la arista que estoy viendo, que ese grado sea 0. Básicamente, que cuando llegue una arista, después de pensar que van llegando las aristas, si yo quiero ver quiero ver si esta puede entrar en mi algoritmo, va a entrar solo si nadie le apuntaba a la cola y nadie le apuntaba a la cabeza. ¿Ya? Esa es la condición. ¿De dónde viene la dirección? Desde aquí vamos a considerar una expresión canónica. Que no se preocupen de eso. Entonces, con este algoritmo mete a todas las aristas que sean del óptimo y nadie le apunta a la cabeza y nadie le apunta a la cola. ¿Ya? Bueno, aquí volví a cambiar la notación, perdón, es un cuarto competitivo. Ya. La demostración es importante. Si se dan cuenta, hay dos cosas que podemos condicionar. ¿Cuándo llegó la lista? Tal como lo hicimos en el clásico, que hicimos una integral, ¿sí? Y también hay que condicionar en la cantidad de tipos que llegaron en el sampleo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a condicionar en cuánto vi, pero no seleccioné el sampleo, y cuando llegó mi arista que estoy mirando, mi arista del óptimo. Y si lo vemos bien, esto es, bueno, exactamente que nadie le llega a la cabeza y nadie le llega a la cola. ¿Sí? Bueno, esto, si lo pensamos bien, es que para todos los tiempos que llegaron después del sampling y hasta que llegó mi arista, ¿sí? Está apuntando exactamente, puta lo borré. Pero
es que después del sampling, que empieza a seleccionar, y justo antes de que llegara él, ningún improving es los algoritmos que viven en el óptimo, apunta a la cabeza de la cola. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa con esto? Hay un argumento de independencia, así que esto es equivalente a que en todo este tiempo el improving EJ no apunta ni a la cabeza ni a la cola de E, ya, hasta ahí fome. Podemos usar la propiedad del complemento, uno menos la probabilidad de que la apunte, y, acá y aquí viene la magia. Esto es lo importante que hizo Soto, es que si empezamos a pensar cómo se ven los improving, cómo se ve la solución óptima que estoy mirando, o sea, la solución óptima hasta el momento, si lo piensan bien es un bosque. Pues, sí, y pueden pensar que está dirigido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, yo estoy estudiando que a cierto tipo, ¿cierta lista? Cuando él llegó, no existía ni esta, ni existía él, ¿cierto? Alguien que la apuntara. Y en un bosque, bueno, lo dije al revés. No, está bien. En un bosque, a lo más, ¿cuántas aristas le apuntan a la cabeza? Si lo pensamos bien, lo dijimos, era lo más uno. ¿Y cuánta la cola? Una. Entonces, esto es lo mismo que las dos opciones que me hacen perder, dividido en la totalidad de aristas que he visto. ¿Ya? No es importante, o sea, sí es importante, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, encontramos la probabilidad de seleccionar esta arista, condicionar en cuántos dejé pasar y condicionar en el tiempo que llegó mi nueva arista. Bueno, ahora hay que sacar las condiciones. Entonces, descondicionamos en el tiempo y queda esta suma porque ahora estamos con un paso discreto, bla, bla, bla. Ahora hay que descondicionar en S, la cantidad. Y eso es una binomial, ¿se acuerdan? Entonces, perdón, ¿qué dije? No, esto es reemplazar nomás. Ahora viene a descondicionar. Y es poner la esperanza nomás sobre este espacio de acá. Ya. Entonces, estudiar esto es un cacho. Esto es horrible. Así que, Soto demostró que esto es igual a esto. Y se pasó, entendió esto como un juego aleatorio, hizo unas biyecciones de esto y el juego y demostró que el juego tiene esta competitividad, entonces este tiene esta competitividad. ¿Ya? Pero esto era súper peludo. Bueno, ¿cuál es la marcha? Y esto es una integral simplecita, esta se optimiza en un medio y estamos muertos. Ya, ya. Este es el... No, era hasta este año el mejor algoritmo para la gráfica. Este año salió otro algoritmo, que también lo hizo Soto, pero lo superó por un par de decimales, así que podemos pensar en este. Ya. Y ahora hagamos lo que hice yo en la tesis. No vamos a jugar el Matrix Secretary con un independiente, vamos a jugarlo con más independientes. ¿Qué tanto ganamos? Y si metemos infinito independientes, ¿qué tan rápido tú quieres sea uno? Eso es lo que vamos a estudiar, a simple vista. Entonces pensemos en el Matrix con dos independientes. Juguemos la gráfica con dos. ¿Ya? En vez de que seleccione un bosque, dos bosques. Lo que va a ser más sencillo es pensar que pinten los bosques. Pinten uno azul y uno rojo. Y después miran esos dos y devuelven el óptimo entre esos dos. ¿Ya? Entonces, tenemos el mismo contexto, pero ahora no guardaremos las aristas en un solo conjunto, sino que construimos dos independientes y después devolvemos esta hueá. ¿Bien? Bueno, natural que en cada momento debemos decir si una arista llega en algún independiente. Yo decido si lo guardo en uno o en el otro, no lo guardo en ninguno. ¿Ya? Ya, y esto después se puede ver más, esto no es nada, pero saber si existe una extensión natural del algoritmo fue la primera pregunta que nos hicimos, porque si bien es más fácil, no es trivial. ¿Por qué? No existe ninguna extensión natural del algoritmo, o hasta el momento, que supere esta cota. Entonces, y se acuerdan que esta cota es la del secretario clásico. No existía ninguna extensión natural que superara esta de acá. Entonces, la primera tarea fue, ¿cómo lo hacemos? Y para convencerlos de por qué esto no pasa, bueno, sobre antes de eso, la meta es encontrar una competitividad del algoritmo cercana a un medio. ¿Por qué un medio? Porque Soto demostró un cuarto y como acá yo uso dos, quiero que se parezca a un medio. ¿Cierto? Porque es el doble. ¿Ya? Y en el mejor de los casos sería un medio.
Ya, aquí les voy a convencer por qué la extensión natural no supera el 1 partido por n. Si lo piensan bien, ¿cuál era el problema de nuestro algoritmo de versión? Era que me cagaban dos cosas, si me apuntan a mi cabeza o en la cola. Entonces hay que relajar esa situación de cierta manera. La extensión natural es pensar solo en la cabeza, no solo en la cabeza. Y no sé si pensemos solo en esta condición, voy a agregar a todos los tipos que nadie le apunta a la cabeza. Si lo piensan bien, puede llegar él, y él puede llegar porque nadie le apunta a su cabeza, ¿cierto? Puede llegar él después, nadie le apunta a su cabeza, y puede llegar él, nadie le apunta a su cabeza. Entonces, igual el algoritmo no es correcto. Así que hay que asegurarse, hay que preguntar si es independiente. Y si no es independiente, ya, bueno, si es independiente, es decir, no cierra ciclo, lo meto en el azul, si quieren. Y si cierra ciclo, lo meto en el rojo. ¿Ya? Esa es la extensión natural para ganar un poquito de competitividad porque ya no le pido nada a la cola. Con eso perdíamos caleta. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora la probabilidad de que ganemos, de nuevo, condicionamos, bla, 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 me preocupo solo en la cabeza. Y bueno, pueden recordar de nuevo que va a aparecer la misma pitatoria con la suma y va a dar este tipo. Y este tipo es súper conocido. El que vimos en el clásico, solo se agarra uno partido por él. Entonces esa era la pregunta, ¿cómo superamos ese número? ¿Ya? Así que propusimos este algoritmo, que se ve horrible, pero lo único que tienen que mirar es que pregunta por la cabeza, pregunta por la cola. Si nadie le llega a ninguno de los dos, lo pinto azul. Ya lo pinto azul. Ahora, si nadie le llega a la cabeza, pero uno le llega a la cola, lo pinto del color contrario a la cola. Y si nadie le llegaba, si alguien le llegaba a la cabeza, pero nadie le llegaba a la cola, lo pinto del color contrario a la cabeza. No sé si se entendió, pero básicamente tengo dos oportunidades. Si cuando este tipo llegó, nadie llegaba, pum, lo pinto azul. Pero si le llegaba a esta lista, no tengo más colores. Sí, vale, sí, ya, rojo y verde. Pero si llegaba alguien a su cabeza que lo pintaba rojo, lo pinto verde. ¿Sí? Y sigue siendo independiente en cada color. Ahora bien, si le llegaba alguien verde a la cola, lo pinto rojo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que le llegue uno de cada color. Ahí no lo pinto ningún color porque puede no ser correcto. No sé si se ve algo de este estilo. Porque permitimos aristas paralelas. No hay forma de pintar esto sin que forme así. ¿Ya? Entonces el algoritmo dice simplemente ganáis dos oportunidades más, cambiando el color. ¿Ya? Este algoritmo que propusimos resuelve el matrix secretary problem para un independiente y supera uno partido por él. Uno partido por él es 0,37. Así que, bien, lo superamos. No está tan cerca de un medio como yo quisiera. Hubo una tipo de que esto daba 48, pero no dio. Pero bueno, la demostración es básicamente condicional, bla, bla, ya conocemos esto, y preguntarnos esto. Fíjense bien. Condicional que nadie le llegue a la cabeza, y nadie le llegue a la cola, o le llegue a uno. ¿Cierto? Por eso es menos igual. Y nadie le llegue a la cabeza, esto debe ser una T, y le llegue a lo más uno a la cola. Esa es la condición nomás, bla, bla, bla. Ya, esta de aquí es súper peludo. De aquí para acá no voy a entrar en detalle. Venía, de nuevo, una esperanza de una suma por una pitatoria, y multiplicar esta mierda igual. Y da esto con mayor igual. Y esto es una integral lugar, tuki, y se optimiza aquí. Se obtiene el resultado. Algo bacán, algo natural, es que si se dan cuenta el algoritmo que resolvía para un independiente, se optimizaba en P un medio, 0,5. Ahora se optimiza en 0,38. Lo cual tiene sentido, porque P básicamente te dice, hey, antes que yo no podéis seleccionar a nadie. Entonces, si tengo más oportunidades, tiene sentido que el P sea menor, porque así pierdo con menor probabilidad si es que mi óptimo llegó antes. No sé si lo ven bien. Si el P es muy grande, puede que muchos óptimos me queden dentro, no los puedo seleccionar. ¿Ya? Entonces, es natural que si aumento la cantidad de independientes, esta hueá va achicándose. Tuki, ya. Como les dije, esta hueá es súper peluda. Súper pajera. Así que, la gracia más grande que tiene la tesis es que se desarrolla un nuevo análisis.
que es que en vez de estudiar el objeto combinatorial, que es si es que una lista le apunta o no sujeto A que llega en un orden particular, nos basamos en un paper, el paper de este año del profe, donde reducen todo esto a estudiar una palabra aleatoria. Entonces todo esto se pasa al lenguaje. Botamos la noción combinatorial y nos preocupamos solamente de la probabilidad de que una palabra tenga estas condiciones. Y se acabó. Entonces, hay que definir una noción de etiquetado, que es que en cada intervalo de tiempo, y para cada tiempo improving, donde recordemos que un tiempo improving es cuando llega un tipo en el óptimo, llamamos etiquetado a una biyección que asocia cada elemento del óptimo actual con una etiqueta de 0 a R, donde R es el rango de la matroide. El rango de la matroide es el tamaño del óptimo del independiente más grande. Ya, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? La única gracia de esto? No, primero hablemos de esto. ¿O no? Ya, no, si no hablemos de esto. Ya, entonces, la única gracia de esto es que cada vez que yo estudio un tipo particular, a los tipos del óptimo relativo, le voy a poner etiquetas. ¿Sí? Le voy a poner etiquetas. Etiquetas tal que, si yo las estudio, la probabilidad de que la palabra cumpla con esas etiquetas es exactamente la probabilidad de que este tipo entre en el algoritmo. Esa es la idea. ¿Ya? Vamos a poner etiquetas. Entonces, para un grafo, pensemos en la asignación de etiquetas tal que a todos los tipos que la apunten a la cabeza, le voy a poner etiqueta 1. Acuérdense que la etiqueta es una biyección con la solución al intervalo de 1 hasta, no intervalo, al discreto de 1 hasta R, ¿sí? Hasta el tamaño del árbol. Entonces, si en el árbol que estoy mirando, uno le apunta a la cabeza, le va a poner un 1, si uno le apunta a la cola, le va a poner un 2. Y a todo el resto, da lo mismo, es uniforme. Una propiedad bacán de esto es que cada etiqueta es equiprobable. Y recuerden eso porque lo vamos a usar harto. Es decir, la probabilidad de que alguien le apunte a la cabeza es la misma que alguien le apunte a la cola y es la misma que no le apunte a cualquier otro del árbol. Ya, pues. De esta forma, en el análisis se reduce el estudio de una palabra. Tuki. Vamos, entonces, definimos estos lenguajes. Ya, aquí no, aquí tengo que hablar un poquito. Ya. Les pido que pensemos de el futuro hacia el pasado. ¿Ya? Entonces, este es P, 0, este 1, y vamos a armar la palabra así. ¿Ya? Supongan que aquí llegó el E que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, todos los tipos del futuro, ¿sí? No sé, pues que apunten a la cabeza, voy a ponerle un 1, ¿cierto? Si apunta a la cola, voy a ponerle un 2. Puede que antes otro tipo le apuntaba a la cabeza, así que puede que llegue un 1 y puedo armar una palabra así. Pero también puedo armar palabras con el 3, el 4, ¿cierto? Pero a mí me interesa solo el 1 y el 2, así que lo podemos olvidar. ¿Qué es lo que pasa? Que la probabilidad de que nadie le apunte a la cabeza y que nadie... No, que voy a estar anotando. La probabilidad de que de grado nadie le apunte a la cabeza y que nadie le apunte a la cola. Si lo pensamos bien, es lo mismo que la palabra que vamos a construir, Z va a ser la palabra que se va a ir armando así, tenga. Bueno, lo primero va a ser mágico, que es que, dado que estoy estudiando un tipo en el óptimo, nadie lo puede superar después. ¿Ya? Nadie lo puede superar. Entonces, si aquí llegó un 1, no pueden haber uno acá, porque no tiene sentido porque era óptimo. Entonces, en todo el futuro, acuérdense que estoy escribiendo la palabra al revés, del pasado a futuro. No, del futuro a pasado. Entonces, aquí no puede haber ningún 1. Y si yo me restringo a la etiqueta 1 y 2, exactamente. Que lleguen todos los dos que tú queráis, pero ninguno, ¿no? ¿Sí? Porque me restringí solo a la etiqueta 1 y 2. Luego llegó el tipo L que estoy mirando, porque él obviamente se apunta a su cabeza, ¿cierto? Porque llegó él a donde apunta la cabeza de él, ¿sí? Y aquí, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar antes de que él llegara? Nadie a la cabeza, nadie a la cola. Entonces aquí no puede haber ningún 1, ningún 2. Entonces la palabra vacía. ¿Ya? Que la podemos borrar.
¿Bien? Esa es la primera noción. Ahora, nosotros relajamos un poquito. Permitimos que acá haya un 1, ¿cierto? Y aquí un 0, y acá un 0 y acá un 1. ¿Se acuerdan? Cabeza, cola, cabeza. Estos son los lenguajes. Esto es lo que estoy diciendo. Que no tenga ningún 1, ningún 2. Que tenga exactamente un 2 y no tiene un 1. Tenga un 1 y no tiene 2. Ahí está. Ya. Pico, da lo mismo. Entonces, una proposición más o menos bacán es que la definición de este lenguaje hace que esto que se reduzca a estudiar la palabra que vive en alguno de los dos lenguajes. Estos dos tienen la misma probabilidad de pertenecer. No es importante. ¿Y por qué esto se reduce por qué apañan a ser un lenguaje? Porque se puede estudiar que la cantidad de improvings que llegan distribuye como un proceso de Poisson. Entonces, esta es la notación que vamos a hacer. Para ciertas etiquetas, aquí mire, me registró etiqueta 1 y 2, la probabilidad de que lleguen K en este intervalo distribuye así. Una Poisson, donde, donde lambda, no lo dije, lambda, digo, restringámonos a este singleton, es lo que es natural de una partícula por cuerpo. Ya piensen en eso. Ya, ¿por qué eso es importante, Filo? Porque eso es lo que le acabo de escribir acá, ¿cierto? Ya, y aquí viene la gracia. Tenemos esto. Pero, ¿se acuerdan que les dije que las etiquetas son equiprobables? Entonces, en vez de poner un 2, es un 1 es lo mismo que poner un 2. Entonces, ahora viene a contar cuántas palabras existen en este universo que tengan al menos un 1, porque que tengan al menos, acá puede ser la que tú queráis, ¿cierto? Toda estrellita permite el vacío, y que nadie llegue con una etiqueta 1. ¿Ya? Y esto es una Poisson, que la Poisson valga 0 y que la Poisson sea mayor o igual que 1. Que la Poisson sea 0 es P, no lo vamos a calcular. Y, bueno, eso es lo mismo. Eso se calcula como 1 menos la probabilidad de que sea 0. Y 0 es P. Así que exactamente eso. Que si se recuerdan, es lo mismo que dio con la de Soto. Y exactamente es que nadie le llega a la cabeza y nadie le llega a la cola. Se recupera. Bien. Listo. Estudiar esto, bla, 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 es que no le llegue nadie a la cabeza, pero le puede llegar a alguien a la cola. Un 2. Eso dice el 2. ¿No se acuerdan? Esto. Entonces se reduce a estudiar que una Poisson tenga al menos 2 y la otra Poisson tenga 0. Tugi, eso. Entonces, si se dan cuenta, ya no hay integrales, ni de pitatoria, ni de suma, solo hay palabras. Esa es la gracia, da eso. Entonces, todo esto se reduce y llegó en 3 cálculos, llegamos a lo mismo que salía con muchas sumas y muchas pitatorias. Listo. Pero, ¿por qué recuperamos? ¿Por qué hicimos esto? Nada era para explicar, nomás por qué funciona. Ya. Entonces, ahora pensemos con M independiente. No sé cuánto tiempo tengo. Dale, gracias. Pensemos, ya no tenemos 2, ya superamos el 1 particular con 2. ¿Qué pasa si tenemos M? ¿Ya? Ahora usaremos fuertemente la condición de pintar. Ya piensen que tienen M color. Listo. Definamos los vecinos seleccionados. Es notación nomás. Son todos los tipos que le apuntan a la cabeza o a la cola. En algún color. Nada más que eso. Piensen en eso. Ya, pues, ¿por qué? Porque ahora mi algoritmo va a mirar todos los tipos en el óptimo. Y esta es la gracia. Piensen en el anterior. El anterior decía que nadie le llegue a la cabeza ni a la cola, o le llegue uno a la cabeza pero nadie a la cola, o le llegue nadie a la cabeza pero uno a la cola. Es decir, la suma no supera 2, da lo más 1. Ya, pues entonces yo pensé, ¿qué pasa si generalizamos esto? Y funciona, es bacán. Funciona solo decir eso. Donde acá estoy escogiendo el color que lo voy a pintar, no se preocupen. Como aquí en más condiciones aparecen sumas, pero no vienen con la naturaleza anterior. Y no sé si aquí... No, en verdad, a los que les guste la probabilidad aquí se van a dar cuenta que eso se parece cuando M es grande a la gama, a la lower gamma. Y un teorema súper bonito que sacamos es que el P que optimiza, esta mierda de acá, verifica esta ecuación. Que es súper bacán porque te compara la lower gamma con la gama completa, te mete el parámetro P y aquí viene una noción de la cantidad de independientes y el 2, viene aquí en la matriz de gráfica 2 por vida, que ya voy a hablar de eso, pero eso es súper bacán. Lamentablemente no tiene solución analítica.
pero para cada m se puede calcular en un computador. Y lo que mismo que dije recién, a medida que me aumenta, se va haciendo más chico, para perder menos gente en el sampleo. ¿Sí? El otro teorema que sacamos con esto es que nosotros queremos ver qué tan rápido esto crece a 1, ¿cierto? Entonces, para todo m, la competitividad del algoritmo anterior es 1 menos p estrellas menos 1 chica de p estrellas. Es súper bacán. Porque básicamente te dice que cuando m es grande, todo se reduce a 1 menos p. Que tiene sentido, porque solo pierdo si lo puedo llevar en el sampleo. Para todo el resto tengo una cantidad independiente para meterlo. Y tampoco es suficientemente grande. O sea, con chicos, esto crece súper rápido. Ya, ese es el otro teorema. Ya, les conté sobre la gráfica, que era como la más entendible, porque es más material y más rara. Pero los resultados más buenos de la tesis vienen acá. Eh, ya, ya el dominio matroide como por excelencia en el Matrix Secretary Problem es la transversal, que, que en verdad no, tampoco no es complicada. Imaginen un grafo bipartito. ¿Ya? Y todos estos tipos, ustedes los conocen. Los conocen. Y los que llegan ahora en orden aleatorio son los vértices de acá. Y cada vez que llega un tipo, muestra con cuántos se empareja. ¿Ya? Ahora el peso va sobre los tipos de acá. Este pesa 10, este pesa 8. ¿Ya? Es decir, ya no va en la vista, como antes. ¿Qué es lo que pasa? Un conjunto independiente en esta matroide. Si existe un conjunto independiente, son tipos de acá, ¿cierto? Son tipos de acá. Tal que existe un matching que los cubra. Nada más que eso. ¿Ya? Esta matroide por excelencia es la más bacana en el Matrix Secretary Problem porque alcanza exactamente la misma competitividad del clásico. Pues es súper choro, porque una generalización del problema tiene la misma competitividad del problema. ¿Ya? Eso fue una bomba, no sé de qué año es. Bueno, esto ya se los conté. Fome. Ya. Este es un algoritmo que soluciona la matroide que es súper viejo, pero esta es la escritura con la notación de Soto, porque él demostró que alcanza uno partido por E, pero fuertemente. Se sabía como asintóticamente. ¿Ya? Tuki. Ah, ya, pero claro, eso no lo hice yo, eso lo hizo el profe. Sí, que no metí la demostración porque ya lo hace mucho. ¿Qué hice yo? Bueno, lo extendimos para dos independientes. No sé si quizás importa entender este primero. Este es el que soluciona para un independiente y lo único que pregunta es que, ya, llegó alguien acá, Tuki, llegó él. Después del sampling, acuérdense que igual sampleamos. Miro a su pareja. ¿Cuál es la única opción que yo la pueda meter? Acuérdense que queremos hacer un matching. Entonces quiero que en el pasado nadie haya apuntado a mi pareja, ¿cierto? Porque si no, no matchan, porque se intersectan a Dios. Sí, esa es la idea. Si quieren la pueden dirigir para allá y es que nadie le apunte a su cabeza. Ya, entonces yo qué dije, si nadie le apunta a su cabeza, P van a ser las parejas. Las parejas. Si nadie le apunta a su cabeza, lo meto del color azul, independiente de uno al azul. Pero si alguien le apunta a su cabeza, lo pinto rojo. Es como lo más natural, ¿no? Extensión. Ya, bueno, y esta weá también supera uno partido por E. Y de hecho, se optimiza acá y alcanza casi 0,6. Lo cual estuvo súper bueno. Sí, de hecho, este fue el primer resultado que tuvimos. Tuki. Ya. La siguiente pregunta, bueno, que nos preguntaron la semana pasada, fue ¿qué tan bueno es esto? Esto es lo mejor, porque acuérdense que la matriz transversal es la mejor portada, en la que se sabe que da exactamente lo que da el clásico. Y si lo piensan bien, esto no es lo que da, es que no es el doble de una parte igual. Menos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bueno es? ¿Es óptimo? Y la respuesta es que no. Existe un algoritmo con dos sampleos y esa fue la noción. Aquí nosotros sampleamos un P, decimos ya, de aquí no selecciona nadie, de aquí selecciona todo. Esta weá dice ya, si tú fijas P, antes de P no selecciona de nadie azul, y después fija un Q otro tiempo, y antes de Q no selecciona de nadie rojo. Esa es toda la idea novedosa y supera el algoritmo anterior. No sé, yo tenía 58 y estaba 59.
Y es súper chulo porque fíjense dónde se optimiza, que se optimiza antes de nuestro P era 1 partido por E, y ahora Q es 1 partido por E, y crees que 1 partido en... era 1.5, es como súper bueno. Y lo extendimos, pues. Un resultado, tenemos el algoritmo que hacer. Tenemos el algoritmo que hace esto. La pregunta es, ¿óptimo este? Porque mejoramos 1% más. Pues la pregunta es si se puede mejor. Y no se puede. ¿Por qué? Tiene la misma competitividad de este problema. ¿Cuál es el secretario clásico? O sea, ¿se acuerdan del clásico? Ya seleccionamos un candidato. El 2-1 te permite escoger dos secretarios o secretarias y ganar si escogiste el mejor. Tenés dos oportunidades para escoger a uno. ¿Ya? Y este se sabe que es óptimo y agarra esta misma competitividad. Entonces, como esta es una extensión de esta y tiene la misma competitividad, no puede superarse, es el mejor. Entonces, tenemos un algoritmo. Ya, ¿qué pasa con M? Filo, extendimos el algoritmo, Tuki. Y este algoritmo agarra, se optimiza en este P, que es súper chévere que aparezca ese número, y tiene esta competitividad. Es bonito igual. Eh, Y bueno, hicimos el mismo análisis anterior, que tan rápido esto crece a 1, y crece increíblemente rápido porque esto decrece exponencialmente. Y esta es uno chica de algo que crece exponencialmente, entonces se va uno súper rápido. De hecho, aquí tienen la tablita, cómo crece, el óptimo, 58, 72, 81. De hecho, con 6 ya alcanza 91%, creo. Y nada, pues nuevamente estamos en una serie de potencia, así que esto de nuevo es 1 menos la probabilidad de sampleo. Ya, y ahora no le iba a escribir el resto de los resultados que tenemos. Es que es fácil caracterizar a cada matroide por el tamaño de conjuntos prohibidos. Ya, ¿qué es eso? ¿Se acuerdan que la gráfica tenía dos prohibiciones? Que nadie le apunta la cabeza y nadie le apunta la cola. Entonces decimos que tiene conjuntos prohibidos de tamaño 2. Porque apenas uno de los dos llega me caga. La transversal es que nadie me apunta en mi cabeza. Entonces tiene tamaño de conjunto prohibido 1. Y por eso es mejor. Porque igual que el clásico. Entonces, eh, tenemos algoritmos que solucionen el matrix secretary problem para cualquier matroide K-forbidden. Es decir, para cualquier matroide, aunque tú no la veas, tenemos algoritmos que lo solucionan. Los buenos resultados que tuvimos para transversal se pueden extender para cualquier matroide 1 forbidden. Y el resultado más importante de la tesis es que mostramos esta igualdad entre el J1 secretary problem, que se sabe cuál es el óptimo, y el matrix secretary problem con J independiente en la transversal. Demostramos la equivalencia de los resultados. Eso significa que se optimizan en los mismos parámetros, tienen la misma competitividad y son óptimos. Entonces, es un resultado súper importante porque se confirma que la transversal no solo se porta bien en el problema clásico, sino en la generalización con M independiente. Y da como una concepción de que es la conjetura del matrix secretary problem, que dice que toda matroide alcanza 1 partido por E, nos dice algo de que nos podemos ir acercando con esta perspectiva. Ya. También otro resultado que tenemos es que nos enfocamos en la gráfica para cintura ancha, ¿sí? Y superamos tenemos la barrera de 1 partido por E. Y después nos olvidamos que era un grafo, lo extendimos a cualquier matroide con cintura grande. También combinamos ideas de M independientes con cintura ancha y filtramos con monedas de filo para tener algo más competitivo. Y tenemos esta galleta ahí que igual es bonita, ya, ¿no? ¿Qué más? Creo que no. Y eso es todo. Gracias. Vamos a hacer ¿Preguntas? El problema original, tanto como el de matriz, acción en 2 pesos, ¿cierto? Sí. En ningún momento dijiste que el peso era acotado, estaba ahí. No, ¿Cambia demasiado ponerle límite a los pesos? ¿O la que es más fácil el problema. más fácil? Sí, es más fácil. Porque si veía algo en el tope, lo Sí, haría sí. a secas. No hay problema. Ya. Incluso es que lleno el sampling. Igual sería bueno que tanto ganamos. Pero. Algo bacán con respecto a lo que tú me estás diciendo es que ningún algoritmo mira el peso. Solo mira si vive en el óptimo. Ya. Y los compara como quién es mejor que él. Ya. Si empezamos a mirar peso, también se gana. Pero no sé cómo trabajar. Lo intenté, pero no sé. Así que. ¿Más preguntas?
No entendí esa parte. Creo- ¿Cómo lo miran? Sí, porque, fíjate que, no sé, ¿cuál es más? Yo creo que el primero. Fíjate. Eh, ya, sí. Aquí la escritura, ya, mira. ¿Te acordáis que antes del sampling fijáis todos los tipos que llegaron antes de él? Y escogí el más pesado. No miré el peso, solo eres capaz de, como, acuérdate que somos capaces de identificar los tapares, entonces yo puedo quedarme con el más grande, ¿cierto? Desechando. Guarda el más pesado. Después pasa el tiempo T, pasa el tiempo P o S, y apenas llegue alguien, lo comparo con el que tenía antes. Si es más pesado, lo selecciono, si no sigo. ¿Cachai? En ningún minuto pregunté el número. Solo me interesa la comparación. No estoy guardando los pesos, simplemente le estoy comparando. Exacto. Exacto, exacto. Lo mismo en la Matroid. Veo el óptimo actual y lo comparo con el que viene después. ¿Cachai? Y eso, yo creo que si empezamos a mirar los pesos, crecen caleta las competitividades, pero no, no tengo que ver otras perspectivas para guardar, como el trabajo futuro. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, Dani. Estos algoritmos que sacaste de la red gráfica, ¿Mm? ¿tú crees que los puedas como extender a matrices que sean como similares a la gráfica, o sea, que tengas como, comparten ciertas propiedades, o es como demasiado como particular a la red gráfica del producto? No, de hecho, lo único que usa es que es dos forbidden, como que si tiene dos elementos particulares que me pueden hacer perder. Entonces, cualquier matriz que tenga las mismas características, en particular la cográfica, el mismo algoritmo funciona, la misma competitividad. ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos de nuevo. Bueno, esa fue la quinta sesión del seminario de Magíster. Nos vemos la próxima semana para una nueva edición.